Mi hijo me puso frente a la encrucijada más cruel de mi vida. O me convertía en la sirvienta de su esposa, o tomaba mis cosas y me iba para siempre de la casa que yo misma ayudé a construir. Me llamo Elena, y a mis 68 años, después de haber dedicado cada fibra de mi ser a criar al hombre que amaba, me vi obligada a elegir entre mi dignidad y el techo que me ofrecía. Esta no es solo la historia de una bandacilada, es el relato de cómo el silencio puede convertirse en un grito, y cómo, a veces, la puerta que se cierra detrás de ti es la que te abre el camino hacia tu verdadero hogar. Quédense conmigo para descubrir qué había realmente en esa vieja maleta y cuál fue el destino que nadie, y mucho menos mi hijo, esperaba. Les prometo que el final de esta historia los hará reflexionar. Díganme desde qué país y qué ciudad me acompañan en esta jornada. Y por favor, no olviden dejar su like, comentar qué harían en mi lugar y suscribirse para no perderse el desenlace de nuestras historias. Todo comenzó con el olor a jazmín. Durante 45 años, mi vida olía a jazmín y a tierra húmeda. Era el perfume de mi jardín, el pequeño paraíso que rodeaba la casa que mi esposo Roberto, que en paz descanse, y yo habíamos levantado ladrillo a ladrillo. Cada rincón de ese hogar guardaba un eco de su risa, el calor del sol de la tarde entrando por la ventana de la cocina y el murmullo constante de mis plantas, que eran como mis otras hijas. Allí crié a Mateo, mi único hijo, el sol de mis mañanas, y durante mucho tiempo, la razón de mi existencia. En esa casa, las paredes no solo sostenían un techo, sino que atesoraban la memoria de una vida entera de sacrificios y de un amor incondicional. Cuando Roberto se fue, el silencio se hizo más grande, pero el jardín me mantuvo en pie. Mis manos, ya arrugadas y manchadas por la tierra, encontraban un propósito en cada semilla que plantaba, en cada flor que cuidaba. Fue entonces cuando Mateo, ya casado con Sofía, me propuso la idea que, en su momento, sonó como un acto de amor filial. Mamá, ¿por qué sigues sola en esa casa tan grande? Véndela. Con ese dinero, Sofía y yo podremos dar el enganche para una casa más grande, un lugar hermoso donde vivir todos juntos. Siempre habrá un cuarto para ti, mamá. Nunca más estarás sola. Sus palabras, dichas con esa convicción dulce que siempre lo caracterizó, fueron un bálsamo para mi soledad. La idea de volver a sentir el calor de una familia, de escuchar risas en los pasillos y de ayudar a criar a los nietos que anhelaba, me pareció un sueño. Vendí mi casa, empaqué no solo mis ropas y mis muebles, sino 45 años de recuerdos, el fantasma de mi esposo y el perfume de mis jazmines. Entregué el dinero, la totalidad de mi patrimonio, para la compra de su nuevo hogar, una casa moderna de 2 pisos en un barrio elegante. Me sentí generosa, útil, una madre que seguía proveyendo incluso en su vejez. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil, casi imperceptible. El cuarto para ti, mamá, era una pequeña habitación en el fondo del pasillo, junto al cuarto de lavado. Era impersonal y fría. Cuando pregunté si podía traer mi vieja mecedora, la que Roberto me había regalado, Sofía sonrió con una amabilidad afilada. Elena, creo que no combinará con la decoración moderna que elegimos. Queremos un ambiente limpio, minimalista. Asentí en silencio, sintiendo la primera punzada. No era solo una mecedora, era un pedazo de mi alma. Los días pasaban y la herida inicial comenzó a profundizarse. Mis intentos de participar en la vida del hogar eran recibidos con una cortesía distante que dolía más que un insulto abierto. Si intentaba cocinar uno de los platillos favoritos de Mateo, Sofía aparecía en la cocina. No te molestes, Elena. Yo me encargo. Aquí seguimos una dieta muy específica. Si me ofrecía a arreglar el pequeño y descuidado jardín trasero, ella me detenía. Gracias, pero ya contratamos a un paisajista. Él sabe exactamente qué tipo de plantas queremos. Poco a poco, me fui convirtiendo en una figura fantasmal en mi propia casa, o más bien, en la casa que mi dinero había comprado. Mateo, mi Mateo, parecía no darse cuenta, o quizás prefería no hacerlo. Cuando intentaba hablar con él, me respondía con prisas, con la mirada puesta en su celular o en el televisor. Mamá, Sofía solo quiere lo mejor para todos.
Está estresada con la casa nueva. Tenle paciencia. La paciencia se convirtió en mi única moneda de cambio, pero sentía que mi valor se devaluaba con cada día que pasaba. La herida ya no era un simple rasguño, era una grieta que comenzaba a formarse en el centro de mi corazón, una que anunciaba el terremoto que estaba por venir. Comprendí que no me habían invitado a compartir un hogar, sino a ocupar un puesto vacante, el de la guardiana silenciosa de una felicidad que no me incluía. La grieta en mi corazón no tardó en convertirse en un abismo. La sutileza de los primeros días se desvaneció, dando paso a una crueldad silenciosa y metódica. Sofía, mi nuera, dejó de ser una anfitriona distante para convertirse en una capataz que no necesitaba levantar la voz para imponer su voluntad. Su principal arma era el silencio, un silencio denso y cargado de expectativas que llenaba cada rincón de la casa. Las comidas se volvieron un suplicio. Ella y Mateo hablaban entre sí, discutiendo sus planes, sus amigos, su trabajo, mientras yo permanecía sentada como una estatua, un adorno incómodo en su mesa, perfectamente puesta. Aprendí a comer sin hacer ruido, a terminar rápido y a refugiarme en mi cuarto para no estorbar. El punto de inflexión, el momento en que me di cuenta de que ya no había vuelta atrás, fue una mañana de martes. Sobre la fría encimera de mármol de la cocina, encontré una hoja de papel. No era una nota de cariño ni un recordatorio amable, era una lista. Con una caligrafía impecable, Sofía había escrito: tareas de la semana. Incluía lavar los baños, limpiar el polvo de todos, los muebles, encargarse de la colada y tener la cena lista a las 7 en punto. No era una petición, era una orden. Miré ese papel y sentí un frío que no era el del mármol. Era el frío del reconocimiento. La fantasía de ser parte de una familia se hizo añicos. Ya no era Elena, la madre, la abuela en potencia. Era, simple y llanamente, la empleada. Mi hijo Mateo, mi querido Mateo, se convirtió en un experto en el arte de la evasión. Sus ojos ya no se encontraban con los míos. Si yo estaba en el salón, él se iba al despacho. Si me sentaba en el jardín, él encontraba una razón para salir. Su abandono no fue un acto único y dramático, sino una lenta y dolorosa hemorragia de pequeños gestos. Dejó de llamarme mamá con la misma frecuencia. A veces, simplemente me llamaba por mi nombre, Elena, y sonaba extraño, como si fuera una desconocida. Una noche, reuniendo el poco valor que me quedaba, lo esperé en el pasillo. Hijo, le dije, con la voz hecha un hilo, necesito hablar contigo. Siento que no estoy bien aquí. Él suspiró, un suspiro de cansancio, no de compasión. Mamá, por favor, no empieces. Sofía se esfuerza mucho por mantener esta casa perfecta. Lo menos que podemos hacer es ayudarla. Somos una familia, y las familias se apoyan. Esa palabra, familia, en sus labios, se sintió como una blasfemia. ¿Era eso una familia? ¿Una transacción donde yo había puesto el capital y ahora debía pagar con servidumbre por el resto de mi vida? Su ceguera voluntaria me dolía, más que las exigencias de Sofía. Él estaba sacrificando a su madre para mantener la paz con su esposa. Estaba eligiendo la comodidad de su nueva vida por encima de la dignidad de la mujer que le dio la suya. El dolor emocional comenzó a cobrar un peaje físico. Las noches se volvieron interminables. Daba vueltas en la cama, en ese cuarto que se sentía como una celda, y abrazaba la foto de Roberto que guardaba en mi mesita de noche. Ay, mi amor, le susurraba a la imagen. ¿Qué hice mal? Cambié nuestro paraíso por esta jaula de oro. Le di a nuestro hijo todo lo que tenía y me he quedado sin nada. Mi apetito desapareció. Perdí peso. Mi reflejo en el espejo me mostraba a una mujer encogida, de hombros caídos y mirada opaca. Era la sombra de la mujer que había sido. El abandono se consumó una tarde de sábado. Mateo y Sofía tenían invitados. Desde mi cuarto, escuché las risas, el tintineo de las copas. Me sentí como una prisionera en mi propia torre. En un momento, salí para ir al baño, y la puerta del salón estaba entreabierta. Escuché la voz de una de las amigas de Sofía. «Qué suerte tienes, Sophie, con una casa tan espectacular». Y la respuesta de mi nuera, clara y cortante, me atravesó como un cuchillo de hielo. Sí, nos costó todo lo que teníamos.
Y encima, tengo que lidiar con la suegra. Una carga, te lo juro. Mateo no sabe qué hacer con ella. El silencio que siguió fue la confirmación de mi hijo. No me defendió. Su silencio fue su sentencia. En ese momento, supe que mi presencia allí era insostenible. El dolor se había acumulado tanto que ya solo quedaba una opción, la explosión. Y yo no sabía que esa explosión estaba a punto de ser provocada por ellos mismos. La voz de Sofía, llamándome carga, y el silencio cómplice de mi hijo, resonaron en mi cabeza durante toda la noche. Eran como los golpes de un martillo clavando el último clavo de mi ataúd emocional. Me quedé en mi cuarto, sin cenar, sin hacer ruido, sintiendo cómo el peso de mi propia existencia aplastaba mi espíritu. Ya no había tristeza, solo un vacío inmenso, una resignación gélida. Había perdido la batalla. Había perdido a mi hijo. A la mañana siguiente, la sentencia fue dictada oficialmente. Mateo tocó la puerta de mi habitación. No entró. Se quedó en el umbral, su figura recortada contra la luz del pasillo, como un juez a punto de leer un veredicto. Su rostro era una máscara de falsa compasión. «Mamá», dijo, y su voz era la de un extraño. «Hablé con Sofía. Las cosas no pueden seguir así. Esta situación nos está desgastando a todos». Hizo una pausa, como si esperara que yo le facilitara las cosas, que me ofreciera a desaparecer. Como no dije nada, continuó. «Así que, tienes dos opciones. O te comprometes de verdad a ser parte de esta casa, lo que significa ayudar a Sofía en todo lo que necesite, sin quejas, entendiendo que ella es la que manda aquí, o tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Te daremos una semana». Ahí estaba. El ultimátum. Servir o irme. La elección que ninguna madre debería tener que hacer. Lo miré, buscando un destello del niño al que le leía cuentos, del joven al que apoyé en sus sueños. No había nada, solo un hombre incómodo cumpliendo una tarea desagradable. Mi voz, cuando salió, fue apenas un susurro. «Entiendo. Necesito pensar». Cerró la puerta, y el clic sonó como el cerrojo de una prisión, pero en realidad fue el sonido de mi liberación, aunque yo aún no lo sabía. Me senté en la cama, no para pensar, sino para absorber la derrota. Iba a irme. No había nada que pensar. ¿A dónde? No lo sabía. Quizás un asilo o un pequeño cuarto de alquiler con lo poco que me quedaba en mi cuenta bancaria. Mi primera acción fue simbólica. Decidí cumplir con mis tareas por última vez. Era una forma de decirme a mí misma que me iba con la cabeza en alto, habiendo cumplido hasta el final con el rol que me habían impuesto. Comencé por el despacho de Mateo. Era el lugar que menos limpiaba, porque él siempre estaba allí. Pero ese día estaba vacío. Con un trapo húmedo en la mano, repasé los estantes, los libros, su escritorio de madera oscura. Al agacharme para limpiar las patas de la silla, mi mano rozó una carpeta de cartón que había caído y quedado encajada entre el escritorio y la pared. La saqué, con la intención de ponerla de nuevo en su sitio. No tenía nombre, solo una etiqueta con una dirección. Ave Costanera 432. Apto, 7B, Villa del Mar. No reconocí la dirección. Villa del Mar era una ciudad costera, un lugar de vacaciones caro, a unas 3 horas de distancia. La curiosidad, esa vieja llama que creía extinguida, parpadeó dentro de mí. ¿Qué era esto? ¿Un plan de viaje? Abrí la carpeta. Mi corazón se detuvo, y luego comenzó a latir con una fuerza violenta, un tambor de guerra despertando en mi pecho. Lo que tenía en mis manos no era un folleto de vacaciones. Era una copia de una escritura de propiedad, un apartamento de lujo, con vista al mar. La fecha de compra era de hacía casi un año, apenas 2 semanas después de que yo firmara la venta de mi casa. Y los propietarios, los nombres que figuraban en el documento oficial, eran Mateo García y Sofía Rojas. Todo encajó. La frialdad de Sofía, su necesidad de controlarme y humillarme, el nerviosismo de Mateo, su incapacidad para mirarme a los ojos, el dinero de la venta de mi casa. Yo les había dado todo, confiando en que una parte sería para el enganche de su hogar, y el resto, mi considerable resto, quedaría guardado para mi futuro, por si acaso. Nunca hubo un por si acaso. Nunca hubo un futuro para mí en sus planes. Se habían quedado con todo. Compraron su casa,
y, con el enorme sobrante, habían adquirido una propiedad de inversión, un lugar secreto de veraneo. La razón por la que querían que sirviera o me fuera era clara. Mi presencia era un recordatorio viviente de su estafa. Necesitaban quebrar mi espíritu para que, si alguna vez descubría la verdad, no tuviera la fuerza para luchar. Pero se equivocaron. El dolor inmenso no desapareció, pero se transformó. La niebla de la tristeza se disipó, revelando una claridad helada y cortante. Ya no era una víctima. Era una mujer que había sido robada. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo de mi delantal, el único objeto verdaderamente mío en esa casa, y con las manos temblorosas pero firmes, tomé fotos de cada página de esa escritura. Coloqué la carpeta exactamente donde la encontré. Me levanté, y por primera vez en meses, mi espalda estaba recta. La maleta, que iba a empacar con lágrimas de derrota, ahora la empacaría con la munición de la verdad. La elección ya no era servir o irme. La elección ahora era mía. Esa tarde no lloré. No hubo lamentos ni autocompasión. Hubo una calma extraña, una serenidad que nacía de la certeza. Empaqué mi pequeña maleta con una meticulosidad que me sorprendió a mí misma. Cada prenda doblada era un adiós. Cada objeto personal guardado era un paso hacia mi nueva vida. No era la maleta de una fugitiva, era el equipaje de una mujer que estaba a punto de reclamar su alma. Esperé a que anocheciera. Esperé a que Mateo y Sofía estuvieran en el salón, cómodos en su sofá, viendo la televisión, creyéndose victoriosos. Entré en el salón sin hacer ruido. Ellos levantaron la vista, sorprendidos. Sofía con una mueca de fastidio, Mateo con esa mirada de cachorro culpable que ya no me conmovía. Mi maleta estaba junto a la puerta de entrada, visible para ambos. Ya he tomado una decisión, dije, y mi voz sonó firme, clara. No era la voz temblorosa de la mujer que habían humillado. Me iré mañana por la mañana, pero antes, creo que merecemos una conversación final, como la familia que somos. La ironía en mis palabras flotó en el aire. Sofía apagó la televisión con el mando, impaciente. Elena, no hay nada más que hablar. Ya te dimos las opciones. Oh, sí que lo hay, respondí, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. No me senté. Permanecí de pie, mirándolos desde arriba. Quiero hablar de mi casa, la que vendí, la que olía a jazmín y guardaba los recuerdos de tu padre, Mateo. Les di todo el dinero, cada céntimo, bajo la promesa de que, después de comprar esta casa, el resto sería mi seguridad, mi colchón para la vejez. Sofía bufó. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Fue un acuerdo. Tú querías vivir con nosotros. Yo quería vivir en familia, Sofía. No ser la sirvienta gratuita a cambio de un techo pagado con mi propio dinero, repliqué, mi mirada fija en ella. Su rostro se tensó. Luego me volví hacia mi hijo. Tú, Mateo, tú me lo prometiste. Me dijiste que mi dinero estaría seguro. Él se removió, incómodo. Mamá, tu dinero está seguro. No entiendo a qué viene este drama ahora. Ya está decidido. ¿Seguro? Pregunté, dejando que la palabra quedara suspendida entre nosotros. Di un paso más cerca. Me alegra oír eso, porque anoche no pude dormir, pensando en dónde podría estar tan seguro, y se me ocurrió un lugar muy seguro, de hecho, una inversión inmobiliaria. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Sofía. Mateo frunció el ceño, confundido, pero alerta. Continué, saboreando cada palabra. Un bonito apartamento, por ejemplo, con vistas al mar, en un lugar como Villa del Mar, quizás, en la avenida Costanera, número 432. Apartamento 7B. El silencio que cayó en la habitación fue atronador. Fue un silencio culpable, denso, pesado. Vi en los ojos de Mateo el pánico absoluto de ser descubierto. Vi en el rostro de Sofía una rabia gélida, la furia de ver su plan perfecto desmoronarse. Esa era toda la confesión que necesitaba. Vi la escritura, Mateo, dije en voz baja, pero mis palabras cayeron como piedras. Mientras hacía mis tareas, mientras limpiaba el despacho que tú nunca limpias, vi sus nombres, vi la fecha de compra, vi el precio, que casualmente coincide con el dinero que faltaba de la venta de mi casa. Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sofía, en cambio, se recuperó primero, su voz un siseo venenoso. ¿Y qué?
Era una inversión. Para el futuro. Nuestro futuro. No, Sofía. La corté. Y por primera vez mi voz se elevó. No con histeria, sino con una autoridad que me nació de las entrañas. Era un robo. Me robaron, me humillaron y me maltrataron en esta casa para que nunca me sintiera con el derecho de preguntar por mi dinero. Me dieron un ultimátum para echarme a la calle sin un céntimo, creyendo que era una vieja tonta y asustada. Me acerqué a mi hijo, que ahora me miraba con lágrimas en los ojos. Lágrimas de vergüenza, no de arrepentimiento. Tú, mi propio hijo, dejaste que todo esto pasara. Te convertiste en su cómplice. Esa es la herida que nunca sanará. Me di la vuelta. La catarsis no fue gritarles. La redención fue tomar el control. No quiero su lástima. No quiero vivir aquí ni un minuto más. Quiero lo que es mío, el valor íntegro de ese apartamento. Tienen 24 horas para transferirlo a mi cuenta. Si no lo hacen, la próxima conversación no será conmigo. Será con un abogado que estará fascinado de ver las fotos que tomé de esa escritura. Y créanme, un juez estará muy interesado en el delito de abuso de confianza y apropiación indebida. Sin esperar respuesta, caminé hacia la puerta, tomé el asa de mi maleta y la abrí. Los dejé allí, en medio de su salón de lujo, ahogándose en la verdad que acababa de explotarles en la cara. Al cerrar la puerta detrás de mí, no sentí dolor. Sentí el aire fresco de la noche en mi rostro, y por primera vez en un año, sentí que volvía a respirar. La puerta se cerró detrás de mí y el aire de la noche nunca se había sentido tan puro. No caminé sin rumbo. Con una claridad que me sorprendió, me dirigí a un pequeño hotel en el centro de la ciudad, un lugar sencillo y limpio. Pagué por 3 noches por adelantado con el poco dinero que tenía en mi bolso. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en un año, en una cama anónima que se sentía más mía que la habitación en la casa de mi hijo. No había sueños, solo el descanso profundo de un alma que por fin había dejado de luchar una batalla perdida. Al día siguiente, mi teléfono vibró. No era una llamada, era una notificación del banco. Una transferencia por una suma considerable había sido abonada en mi cuenta. Mateo y Sofía no se habían arriesgado. El dinero estaba allí, frío y digital, un testimonio silencioso de su miedo, no de su arrepentimiento. Inmediatamente después, comenzaron las llamadas de Mateo. 1, 2, 10. Mensajes de texto desesperados. Mamá, contesta. Por favor, perdóname. Tenemos que hablar. No contesté. No por rencor, sino porque necesitaba silencio para escuchar mi propia voz. Pasé 2 días explorando la ciudad, caminando por parques, tomando café en pequeños locales, observando a la gente. Me estaba reencontrando conmigo misma, con la mujer que era antes de convertirme en una sombra. Al tercer día, cuando su llamada entró de nuevo, respondí. Su voz estaba quebrada. Mamá, lo siento tanto. Fui un cobarde, un ciego. Perdóname. Por favor, vuelve a casa. Las cosas serán diferentes. Escuché en silencio, y luego, con una calma que no era forzada, le dije, te perdono, hijo. Sentí cómo él soltaba un suspiro de alivio al otro lado de la línea, pero yo continué. Te perdono, no porque tu arrepentimiento borre el dolor, sino porque yo merezco vivir en paz, libre del veneno del rencor. Pero no voy a volver. Hay cosas que, una vez rotas, no pueden repararse. La confianza es una de ellas. Te amo, siempre serás mi hijo. Pero el amor, a veces, también significa mantener una distancia sana. Adiós, Mateo. Y colgué antes de que pudiera responder. Fue el acto de amor propio más grande de mi vida. Con el dinero que era legítimamente mío, no busqué una casa grande. Busqué luz y un balcón. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con una ventana enorme en el salón que dejaba entrar el sol toda la tarde. Lo primero que compré fue una mecedora nueva, no para reemplazar la vieja, sino para empezar un nuevo capítulo. Y luego fui a un vivero. Mis manos, que habían estado inactivas y tristes durante tanto tiempo, volvieron a sentir la tierra. Compré macetas de barro, sacos de tierra fértil y semillas, tomates, hierbabuena, albahaca, y al final, en un rincón, vi una pequeña planta con hojas verdes y brillantes y la promesa de flores blancas. Un jazmín. La traje a casa como si fuera un tesoro.
En mi nuevo balcón, con mis propias manos, creé mi jardín, un jardín pequeño, humilde, pero enteramente mío. Un lugar donde nada se me imponía, donde yo decidía qué florecía y qué no. Esta noche, mientras escribo esto, estoy sentada en mi mecedora. Una taza de té humea a mi lado, y el aire se llena con el primer y dulce perfume de mi jazmín en flor. Miro la puesta de sol pintando el cielo de naranja y violeta. He aprendido la lección más dura y más importante. A veces, el hogar no es el lugar donde naciste o la casa que construiste. El verdadero hogar es ese espacio, por pequeño que sea, donde tu dignidad puede echar raíces y florecer. Mi hijo me dio dos opciones: servir o irme. Pero en realidad, me dio una tercera que él nunca vio: la oportunidad de reencontrarme y elegirme a mí misma. Y esa elección vale más que todo el oro del mundo. Si la jornada de Elena te ha conmovido de alguna forma, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de la dignidad y del amor propio, por favor, deja tu like para que esta historia llegue a más personas. Comenta aquí abajo: ¿crees que Elena tomó la decisión correcta al perdonar, pero no volver? Nos encantaría saber tu opinión. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propio valor. Y claro, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que podamos seguir compartiendo jornadas de superación que nos inspiran a todos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.